Congresista Infantes Castañeda Mary Eliana. Presente. Muchas gracias, señora congresista. Congresista Olivos Martínez Leslie Vivian. Congresista Olivos Martínez Leslie Vivian. Congresista Ramírez García Tania Stephanie. Congresista Ramírez García Tania Stephanie. Congresista Chacón Trujillo Nilsa Merli. Congresista Chacón Trujillo. Congresista Portalatino Ábalos Kelly Roxana. Congresista Portalatino Ábalos Kelly Roxana. Señor presidente, para efectos del acta contamos con la licencia del congresista Reyes Cam Abel. Ok, autorizado. Congresista Portero López Hilda Marleni. Buenas tardes, Congresista presidente. Portero, Señor secretario. Portero, presente. se considera su asistencia, congresista Señor Portero. secretario, buenas tardes, presidente, buenas tardes, colegas, buenas tardes. Congresista Chacón, considera mi asistencia, por favor. Por medio de la presidencia, se considera su asistencia, señora congresista Chacón. Gracias. Congresista Vázquez Vela Lucinda. Presente. Muchas gracias, señora congresista. Congresista Ugarte Mamani Jacqueline Cati. Presente. Muchas gracias, señora congresista. Congresista Sánchez Palomino Roberto Helbert. Congresista Sánchez Palomino Roberto Helbert. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. Congresista Olivos Martínez Leslie Vivian. Se va a pasar lista a los señores congresistas accesitarios. Congresista Alegría García, congresista Castillo Rivas, Cordero Yontay, Guerra García Campos, Juárez Gallegos, Morante Figari, Revilla Villanueva, Avero Gutiérrez, Montalvo Cubas. Señor presidente, contamos con 8 congresistas presentes y una licencia. Adelante, señor presidente. Gracias. Contando con el quórum de reglamento, damos inicio a la 14ª sesión ordinaria de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Pasamos al primer punto. Aprobación del acta. Aprobación del acta de la 13ª sesión ordinaria de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, realizada el martes 31 de enero del 2023 y aprobado con la dispensa del trámite del acta. Si no hay observaciones, se procede a votar. Señor secretario técnico, por favor, votación nominal. Correcto, señor presidente. Antes mencionar que por medio del chat la congresista Olivos Martínez solicita su asistencia. Autorizado. Del mismo modo, la congresista Tania Ramírez. Autorizado. Ok, entonces a continuación la votación por la aprobación del acta de la 13ª sesión ordinaria. Congresista Camiche Morante Luis Roberto. A favor. Congresista Savero Castanoque Hitler. A favor. Muchas gracias, señor congresista. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. Congresista Alcarraz Agüero Joel Kira. A favor. Muchas gracias, señora congresista. Congresista Infantes Castañeda Mary Eliana. A favor. Muchas gracias, señora congresista. Congresista Olivos Martínez Leslie Vivian. Congresista Olivos Martínez Leslie Vivian.
Congresista Ramírez García Tania Stephanie. Congresista Ramírez García Tania Stephanie. Congresista Chacón Trujillo Nilsa Merli. Congresista Chacón Trujillo Nilsa Merli. Congresista Portalatino Ábalos Kelly Roxana. Congresista Portero López Hilda Marleni. A favor. Muchas gracias, señora congresista. Congresista Vázquez Vela Lucinda. A favor. Muchas gracias, señora congresista. Congresista Ugarte Mamani Yaquelín. A favor. Muchas gracias, señora congresista. Congresista Sánchez Palomino Roberto Helber. Señor presidente, a través del chat, la congresista Olivos Martínez, el congresista Sánchez Palomino y la congresista García Tania solicitan considerar sus votos a favor. A través del chat. Autorizado. Y también, perdón, su asistencia al congresista Roberto Sánchez Palomino. Autorizado. Señor presidente, con 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se aprobó el acta de la 13ª sesión ordinaria de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Adelante, señor presidente. Gracias. Pasamos a la siguiente estación de despacho. Señores congresistas, damos cuenta que, como parte de la agenda para la presente sesión, se remitió a sus correspondientes correos electrónicos la citación, agenda, acta de la 13ª sesión ordinaria, 31 de enero del 2023, de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, y aprobado con la dispensa de trámite del acta. Han ingresado los siguientes proyectos de ley a la comisión. Proyecto de ley 4031-22, ley que fortalece la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural de la nación. Y el proyecto de ley 4041-22, ley que garantiza la ejecución del presupuesto para las personas con discapacidad. Pasamos a la siguiente estación. Informes. Si algún congresista tuviera algún informe, les agradeceré solicitar el uso de la palabra únicamente a través del chat de Microsoft Teams. Bueno, paso a informarle lo siguiente. Pido la palabra. Adelante, colega. Buenas tardes, presidente, y a todos nuestros colegas que nos están acompañando. Y yo quiero hacer un informe y pedido al mismo tiempo que, por favor, nosotros ya el 1% de la ley de presupuesto ya está en las diferentes regiones, en las diferentes municipalidades. Hacer énfasis en esto, por favor, colegas, ayúdenos a ser fiscalizadores para que esa pequeña cuota de dinero pueda llegar y sea utilizada en la verdadera accesibilidad de todos los lugares para volverlos accesibles, en las actividades que sean para el desarrollo de mejoras para las personas con discapacidad. Así podemos juntos romper las brechas de la desigualdad en un cumplimiento que todos hemos sido testigos el año pasado en cómo hemos peleado esta ley de presupuesto del 1%, y desde su despacho, nuestra comisión, por medio del presidente, decirles, invocarles, rogarles, por favor, que en su semana de representación, queridos colegas, hagamos, más que sea un día, visitemos 2, 3 municipios y algores de cada región y podamos traer así también el informe de cómo van este presupuesto en bien de nuestras personas con discapacidad de todo el Perú. Eso es mi pedido. Muchas gracias, presidente. Gracias, colega. Paso a informarle lo siguiente. En la región La Libertad, la cual represento, se está haciendo una campaña de registro de personas con discapacidad,
y de la mano con el gobierno regional se está haciendo una campaña de concientización con el transporte público y con las diferentes entidades como la sucursal del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Vivienda. Y esto quiero replicarlo a todo el país. Para tal efecto, desde mi despacho y esta comisión se va a citar a todos los gobernadores regionales para el día 25, sábado de este mes, en la región La Libertad, para hacer la presentación del programa que estamos haciendo a iniciativa del que habla y replicarlo en todo el país a través de los gobernadores. Así que están cordialmente invitados también, colegas, para el sábado 25 en la región La Libertad, en la Casa de la Identidad. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente estación, informes. Si algún congresista tuviera algún pedido, si algún congresista tuviera algún pedido, les agradeceré solicitar el uso de la palabra únicamente a través del chat Microsoft Teams. No habiendo pedido, pasamos a la siguiente estación. Orden del día. Sustentación de la congresista Hilda Marlene Portero López, proyecto de ley 3250/2022-CR, ley que declara el Día Nacional de la Persona Sorda y el Día de la Lengua de Señas Peruana. Por favor, señor secretario técnico, a las coordinaciones para que pueda hacer su presentación virtual la congresista Portero. Conforme, señor presidente. Congresista Portero, adelante. Agradecer primeramente a Dios y a esta hermosa Comisión de Inclusión y Personas con Discapacidad. Y saludar a toda la comunidad a lo largo y ancho de mi Perú y especialmente a mi comunidad de sordos de mi región de Lambayeque. Gracias, presidente, por brindarme este espacio y exponer mi proyecto de ley 3250/2022, CR, denominado Ley que declara el Día Nacional de la Persona Sorda y el Día de la Lengua de Señas Peruana. Objeto del proyecto de ley. La presente ley tiene por objeto declarar el cuarto domingo del mes de septiembre de cada año Día Nacional de la Persona Sorda. El 23 de septiembre de cada año, Día de la Lengua de Señas Peruanas. Objeto del proyecto. Este proyecto legislativo busca declarar el Día Nacional de la Persona Sorda cada cuarto domingo de septiembre de cada año, con el objetivo de sensibilizar y concientizar sobre las necesidades particulares de los sordos y la importancia de crear programas que permitan su inclusión dentro de todos los ámbitos de la sociedad. Asimismo, declarar el Día de la Lengua de Señas Peruana el 23 de septiembre de cada año, con la finalidad de generar conciencia sobre la importancia de la lengua de señas para la plena realización de los derechos humanos de las personas con discapacidad auditiva. Objeto del proyecto de ley: crear un día oficial que reconozca y represente a la comunidad sorda, por considerar que son un eslabón que promueve una inclusión mucho más significativa a la dinámica social en la actualidad, garantizando con ello que puedan ejercer sus derechos y obligaciones dentro de lo establecido en los marcos legales y de la convivencia social. En este caso, se trata de un día de carácter reivindicativo, donde las comunidades sordas, las personas sordas de las distintas regiones y países visibilicen su realidad ante el mundo, donde expresen sus demandas
en cuestión de derecho y en el cual se ponga de relieve la riqueza de la cultura sorda. Coordinaciones institucionales. En la presente iniciativa se ha establecido que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Cultura realicen las coordinaciones institucionales. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, realice las actividades de visibilización, reconocimiento, valoración y concientización sobre la no discriminación, que fomenten la integración de las personas sordas y oyentes a través de la puesta en común de sus realidades y sus diferencias, en el marco del Día Nacional de la Persona Sorda y Día de la Lengua de Señas Peruanas. Asimismo, en dichas fechas conmemorativas, se va a autorizar que las organizaciones y colectivos organicen eventos, marchas, debates, actividades artísticos, culturales, campañas y reuniones para resaltar la información sobre derechos humanos y temas que merecen atención desde el gobierno nacional, regional, local, en favor de la persona sorda. El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio Inmaterial, en el marco de sus competencias y en coordinación con las organizaciones colectivas, elaborar un plan de salvaguardar de la lengua de señas peruanas que garantice su preservación, difusión como patrimonio cultural e inmaterial. Cifras estadísticas sobre la comunidad. Congresista Portero, no se le escucha. Cifras y estadísticas de la primera encuesta nacional especializada sobre discapacidad, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI. En el año 2012, INEDIS 2012, el número de personas con discapacidad auditiva o limitaciones auditivas permanentes asciende a nivel nacional a 532.209 personas, lo que en términos relativos representan el 1.8% del total de la población. La ENEDIS 2012 clasifica las características de la limitación auditiva en 3 grupos. Aquellas personas que tienen dificultad para escuchar sonidos suaves. 2, las que tienen dificultad para escuchar sonidos fuertes. 3, las que tienen dificultad para escuchar y entender las conversaciones. Los resultados fueron que el 95.9% de personas tienen dificultad para escuchar sonidos suaves. El 46.6% no pueden escuchar ni entender las conversaciones. Y el 14.4% presentan dificultades para escuchar sonidos fuertes. Congresista Portero, no se le escucha. Colega Portero. Disculpen, sí. Problemas actuales en torno a la persona sorda. Las personas sordas tienen dificultades para acceder a servicios públicos por la falta de intérpretes en lengua de señas peruana. En el ámbito educativo, la Defensoría del Pueblo advirtió en el año 2019 que el 76% de las instituciones educativas públicas
y el 83% de las instituciones educativas privadas reconocen que no están en condiciones de brindar los servicios educativos a los estudiantes sordos. Además, se advirtió la exclusión de los estudiantes sordos en el nivel de secundaria, toda vez que el Censo Escolar 2019 reportó 587 estudiantes sordos en el nivel de primaria y 350 en el nivel de secundaria. En el Perú, niñas y niños y adolescentes sordos no tienen una educación de calidad, en razón que las personas sordas que terminan el colegio tienen muchas barreras para acceder a la educación superior. Esta situación demanda una respuesta inmediata para hacer efectivo el derecho fundamental a la educación de estas personas, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. El Estado tiene la obligación de promover la formación de docentes e intérpretes con dominio del lenguaje de señas peruanas, así como el desarrollo de actividades de investigación, enseñanza y difusión de lenguajes de señas peruanas y otros sistemas alternativos, a fin de asegurar el acceso de las personas sordas a los servicios públicos y el ejercicio de sus derechos. La lengua de señas peruana. En el Perú, la lengua de señas peruanas actualmente está reconocida por el Estado mediante la Ley 29535, que otorga el reconocimiento oficial a la lengua de señas peruanas, la misma que ha sido reglamentada mediante el Decreto Supremo número 006-2017-MIN. En el reglamento de la Ley 29535 se establecen las disposiciones que permitirán: 1. Las personas con discapacidad auditiva pueden acceder a los servicios públicos brindando en las diferentes instituciones públicas o privadas. 2. Que muchos niños y jóvenes con esta deficiencia puedan acceder a una educación de calidad utilizando la lengua de señas peruana en todos los ciclos y niveles del sistema educativo. 3. Promoverá la formación y acreditación de intérpretes en lengua de señas peruanas, tanto en institutos, escuelas de educación superior y así como universidades. En la actualidad, el Estado no está cumpliendo con las demandas de las personas sordas, por cuanto no se cuenta con colegios especializados e institutos superiores con profesores de lengua de señas, tanto a nivel primario, secundario y educación superior, como también con programas de certificación a intérpretes de lengua de señas que incentiven y profesionalicen el aprendizaje de esta lengua. Aspiraciones de la propuesta legislativa. Declarar día en el que se reivindique los derechos para las personas que sufren sordera para poder vivir como los demás, así como poder trabajar y hacer una vida con las mismas oportunidades que todos los individuos de su entorno lo tienen. Busca la concientización de las personas a efectos que se logre un acceso pleno al ejercicio de los derechos humanos que como sujetos tienen las personas sordas en el Perú, que les permita su empoderamiento social en la comunidad de la cual forman parte. La presente iniciativa representa un esfuerzo que favorece la inclusión de la comunidad sorda. También la iniciativa y los pedidos de muchas organizaciones sociales en sus diversas dimensiones y en su fundamentación legal se sostiene que en los diversos ordenamientos legales, tales como Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley de la Persona con Discapacidad, la ley que otorga el reconocimiento oficial a la lengua de señas. Hoy día, en México, Brasil, Colombia, Argentina, tienen un día declarado como un día especial para nuestras comunidades sordas, nuestros hermanos países. Hoy día quiero solicitar al presidente de esta comisión para que en breve plazo sea dictaminado en bien de la comunidad, porque como partes de las personas con discapacidad tenemos derecho de que seamos visibilizados, no más en leyes con engaña muchachos. Y quiero terminar con algo que como 30 años de lideresa social en mi región de Lambayeque me pasó hace más de 16 años.
con una adolescente de 14 años que vivía en un distrito de mi región y todos los días le llevaba sus alimentos a su papá a su chacra. Ella se llamaba Yané. Y en una de tantas idas y vueltas, hoy día la quiero traer aquí porque es parte de esta ley. Fue vejada, le encontraron 3 personas en el camino y la violentaron sexualmente a esta adolescente de 14 años. Su madre y yo la llevamos a la comisaría y nadie le entendió. Ningún efectivo. Luego la llevamos al médico legista y tampoco, porque nadie está capacitado. Y quiero que todos mis colegas me escuchen y todos los que están escuchando, que cuando la regresamos, el problema estaba, pero no nos dieron ninguna solución y esta adolescente se desapareció en la noche. Nosotros creíamos con su madre y la policía que la habían llevado y a los 2 días le encontramos que se había tirado en un pozo tubular de su terreno, porque fue el grito del silencio. Porque en ningún de los establecimientos policiales, por eso desde mi despacho agradezco a mi equipo y a la policía que estoy haciendo comisarías inclusivas. Y esto tenemos que todos hacerlo. Y no porque lo dijo la señora Portero, porque esta es la realidad de muchos de nuestros hijos que tienen sordera. Y espero que desde este dictamen sea un ejemplo y un premio y un logro para todos nuestros hermanos sordos de las diferentes comunidades del Perú y especialmente por ti, Yané. Yo sé que no pude hacer nada, pero hoy día que Dios me trajo aquí con este equipo maravilloso, hasta el último día levantaré la voz por ustedes. Gracias, señor presidente, y gracias, queridas colegas. Gracias, colega. Si algún congresista desea intervenir, les agradeceré solicitar el uso de la palabra únicamente a través del chat de Microsoft Teams. Señor presidente. Gracias. Adelante, colega. Gracias. Considero de importante iniciativa, motivo que debemos de visibilizar a las personas con discapacidad para que todos los sectores y la sociedad misma rompamos esa discriminación estructural que existe en nuestro país hacia las personas con discapacidad. 1 de cada 3 peruanos con discapacidad ha sufrido discriminación. Y los lugares donde se han producido son en la calle, en el hospital público, en sus centros laborales o en otros lugares. Según encuesta del Ministerio de Justicia en el 2019, por medio de toda iniciativa que aporte a favor de esta población debe ser respaldada. A través del Ministerio de Justicia en el 2019 se mostró la discriminación que hay con toda persona con discapacidad y creo firmemente que esto debe de parar. Yo felicito a la congresista Portero por esta grandiosa iniciativa. Creo que esta es la verdadera inclusión y creo que todos los peruanos debemos de darle visibilidad a aquellos que no tienen voz. Porque si bien es cierto, las comisarías, los hospitales, los lugares públicos no son asequibles a estas personas con discapacidad porque no saben hablar en idioma de señas, no hay nada para ellos, ellos existen, viven en el Perú, pero no existe nada para ellos. Así que yo felicito a mi compañera y definitivamente vamos a apoyar esta propuesta de ley. Y felicitarle, señor presidente, porque yo sé que usted tiene también un corazón para esta población que es la más indefensa, la más sufrida de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, colega Cauregui. Usted es muy amable. Bueno, ya que estamos en el tema, yo quisiera intervenir y hacer un pedido, y ya lo he hecho desde el Pleno, para que colegas hagan replicar esta solicitud. En el Congreso de la República hay un solo baño para discapacitados. Lamentablemente es utilizado por personal de limpieza, personal de mantenimiento, asesores de bancada, personal administrativo, personal de planta contratado, nombrado
y la verdad es deplorable que me den excusas como el que el servicio higiénico está cerca, es que solamente me voy a lavar las manos. No sabía, pese a que hay tremendo letrero en la puerta que es el servicio higiénico para personas con discapacidad, y dejan el servicio higiénico en condiciones deplorables. Es más, les voy a comentar una anécdota. Un día, una persona de mantenimiento que trabaja aquí en el Congreso iba a entrar al servicio y le digo, ¿para qué va a entrar? Voy a reparar. ¿Va a reparar qué? ¿Y a usted qué le importa? ¿Quién es usted? Me dijo. Imagínense, ese es el concepto que tienen de las personas con discapacidad. No hay apoyo. Y si nosotros desde el poder del Estado, que es el legislativo, no respetamos a las personas con discapacidad, entonces ¿quién? Así que, colegas, por favor, háblenle a su personal que es un solo baño para discapacitados, y hay que pensar de que hay personas que usan ese servicio higiénico en silla de ruedas y dejan el inodoro en condiciones de salubridad deplorables. Por favor, un poco de conciencia. Muchas gracias. Se le agradece por su participación a la congresista Hilda Marleni Portero López. La comisión se encargará de dictaminar el pedido del proyecto de ley que ha impuesto en corto plazo. Siguiente punto. Dictamen recaído en el proyecto de ley número 2531-2021-CR, ley que crea el artículo 323A en el Código Penal para penalizar a los funcionarios públicos y empleadores privados que incumplen la cuota de empleo para personas con discapacidad establecida en la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Por favor, señor secretario técnico. Presidente, disculpe, he levantado la mano, no quería interrumpirlo hasta que terminara. Solo para acotar. Sí, presidente, solamente para acotar en la misma línea de la congresista y colega Portero, y lo que usted también ha sido de alguna otra manera víctima y ha visto presencialmente lo que sucede en el Congreso. En todo caso, nosotros yo creo que como Comisión de Inclusión deberíamos de alguna otra manera exigir que el Congreso nos presente o nos muestre cuáles son los cambios que ha hecho para las personas con discapacidad y si tiene el porcentaje del personal que se requiere, porque miren, no sé si me estoy equivocando, pero yo solamente he visto una persona con discapacidad en el Congreso, por lo menos en el lado femenino no he visto a ninguna. En todo caso, yo creo que sería muy bueno de esta comisión, presidente y colegas, es de que el Congreso, como usted mismo lo ha dicho, deberíamos dar el ejemplo, ¿no? De tener no solo un baño, deberíamos tener más baños, porque el Congreso tiene baños en todos los pisos, entonces yo creo que debería haber un baño, más baños para las personas con discapacidad, porque no solamente son los que trabajan, sino también muchas veces personas con discapacidad vienen al Congreso, y no es posible que no tengamos un baño, que es algo básico en cualquier institución, y más si es el Congreso, no lo tengamos para ellos, ¿no? Y acaba usted mismo de decir, y nos ha dado la razón muchas veces, que los baños tienen ahí grandazo su letrero, pero muchas veces el personal del Congreso no lo respeta. El personal del Congreso se mete ya y a veces uno ni siquiera para discutir, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos, como usted mismo lo acaba de decir, dar el ejemplo y pedir que nos den en todo caso un detallado de cuántas personas con discapacidad, tanto femenina como masculina, tienen en el Congreso. Y segundo, ver cuántas instalaciones con baño para discapacitados hay en el Congreso. No solamente para los trabajadores, sino también para la gente de afuera que a veces viene a visitar a los congresistas. Ese es solamente para acotar, más que nada, ya que somos una comisión de inclusión, y recalcando siempre que nosotros debemos dar el ejemplo, presidente. Eso es todo. Gracias, colega. Le comento, en el Congreso de la República, según la ley 29973, deberían de ser 160 personas contratadas con discapacidad, solamente hay 40. Y le comento una anécdota, aquí hay abogados
con discapacidad visual y uno de ellos trajo a su perro guía y se quejaban porque el perro traía pulgas. Esos perros son extremadamente cuidados. Señor Es más, ese perro lo han presidente, buenas traído- tardes. Buenas tardes, si me permite terminar, por favor. Ese perrito lo han traído de Estados Unidos, entrenado y cuidado. Es más, ese perrito no puede comer cualquier comida. Es un perro que cuesta mucho dinero por el nivel de entrenamiento que tiene, pero igual sus colegas le decían que saque ese perro porque está lleno de pulgas. Imagínense, ese es el nivel de trato, falta de, ¿cómo le podría decir sin aludir adjetivos calificativos? A ver, falta de costumbres de convivencia adecuadas y conciencia de que la discapacidad no puede llegar a cualquier persona por enfermedad, por accidente, por nacimiento. Esa es la realidad del Congreso. Yo lo he dicho en el Pleno, pero lamentablemente no tomamos conciencia de eso. Yo trabajo todos los días para sacar adelante esos falsos conceptos peyorativos hacia las personas con discapacidad. Y en una de las sesiones que llevamos con mi equipo desde la cárcel de mujeres, ahí no hay baños para personas con discapacidad, no hay rampas, hay mujeres que se arrastran porque no tienen ni siquiera los implementos para poder desplazarse. Yo coordiné mi equipo y yo coordinamos con CONADIS que la iban a registrar a las personas con discapacidad en las cárceles. Esto ha sido el año pasado y hasta ahora CONADIS no se ha manifestado. El IPD tiene suspendido un registro para los jóvenes Down en el desarrollo de futsala, pese a que estos jóvenes han traído lauros deportivos a nivel internacional. El IPD no los considera y no les da la autorización para que estén dentro del IPD como una asociación deportiva. Pero nos regamos las vestiduras de que debemos ser inclusivos. La doble moral. Bueno, muchas gracias por escucharme. Pasamos, por favor, si alguien más desea pedir la palabra. Bueno, pasamos al siguiente punto, por favor, señor secretario técnico. Conforme, señor presidente. Ha sido remitido para estudio y dictamen de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad el proyecto de ley 2531-2021 CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa del congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas, que propone crear el artículo 323A en el Código Penal, para penalizar a los funcionarios públicos y empleadores privados que incumplan con la cuota de empleo para personas con discapacidad establecida en la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. El proyecto de ley ingresó a la Comisión el 12 de julio del 2022, siendo decretado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en condición de principal comisión dictaminadora, y a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad como segunda comisión dictaminadora. Según lo expresado en la exposición de motivos, la propuesta legislativa busca penalizar a los funcionarios públicos y a los empleadores privados que incumplan con la cuota de empleo establecida en el artículo 49.1 de la Ley 29973, que señala lo siguiente. Las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal y a los empleadores privados con más de 50 trabajadores en una proporción no inferior al 3%. Asimismo, si bien los porcentajes se encuentran determinados, existe demasiado incumplimiento de la normativa ya establecida, dejando gran cantidad de personas con discapacidad en situación de desempleo. Si bien esta iniciativa legislativa busca sancionar a los funcionarios públicos y empleadores privados, se busca también asegurar la cuota de empleo para personas con discapacidad, tanto en el sector público como privado. En relación a las respuestas de instituciones, hemos recibido las siguientes. Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. A través del documento correspondiente refiere Servir que el objeto de la propuesta normativa no se encontraría vinculado directamente con el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Asimismo, referente a la cuota de empleo en personas con discapacidad,
indica que se toman acciones como, por ejemplo, en la realización de convocatorias, al verse una igualdad de resultados entre una persona y otra con discapacidad, se le da prioridad a las personas con discapacidad, todo con el fin de cumplir con la cuota de empleo. Sin embargo, la aplicación de estas acciones son mínimas o normalmente no se dan porque hay un índice mínimo de postulantes con discapacidad. Tenemos que los factores característicos, según refiere Servir, de la población con discapacidad en el Perú son su escaso nivel educativo, su alta incidencia de condición de inactividad y su elevado número de población adulta mayor, así como su significativa concentración en el ámbito urbano. Además, no se cuenta con información precisa, centralizada y actualizada que permita monitorear permanentemente el cumplimiento de la cuota de empleo para personas con discapacidad en el sector público. Es necesario identificar adecuadamente los problemas de la población con discapacidad para acceder al servicio civil y evaluar si se deben adoptar acciones positivas orientadas a mejorar sus condiciones de empleabilidad. Sobre ello, el nivel educativo de las personas con discapacidad representa un factor que repercute en su inserción laboral, por lo cual se puede inferir válidamente que las razones por las cuales las entidades públicas se verían imposibilitadas de cumplir con la cuota de empleo estarían relacionadas a las características propias de la población con discapacidad antes que en acciones atribuibles a las propias entidades públicas, por lo que pretender que se penalice un presunto incumplimiento de la cuota desde dicha opinión no coadyuvaría con la problemática real que existe respecto del cumplimiento de la cuota de empleo. Ministerio de Desarrollo y Promoción del Empleo. Al respecto, la Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad concluye que el proyecto de ley puesto a consideración no resulta viable, toda vez que de la lectura de la exposición de motivos se advierte que no se sustenta ni se justifica que el nuevo tipo penal propuesto corresponde a un bien jurídico distinto y de mayor importancia al que se protege en el artículo 323 del Código Penal, ni cómo éste resultaría efectivo para asegurar el cumplimiento de la cuota de empleo, tanto en el sector público como en el privado. Por todo ello, además, la Oficina General de Asesoría Jurídica de este sector considera que se pretende sobreregular una conducta discriminatoria específica, en tanto la figura descrita en el proyecto de ley ya se configura delito dentro de la discriminación contemplada en el artículo 323 del Código Penal. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el CONADIS, Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, refieren que nuestro ordenamiento prevé un sistema de cuotas que incluye la fiscalización y sanción administrativa ante el incumplimiento del artículo 49.1 de la Ley 29973. No obstante, es un problema recurrente la falta de cumplimiento de los porcentajes establecidos en las instituciones. Sobre ello, el proyecto de ley en análisis plantea la sanción penal de una conducta la cual actualmente ya se encuentra sancionada administrativamente en el marco establecido por la Ley General de las Personas con Discapacidad y su reglamento. En consecuencia, la legislación propuesta contraviene lo establecido por este principio. Es así como el establecimiento de sanciones penales podría tener un potencial impacto negativo respecto a la protección del derecho de empleo de las personas con discapacidad. Asimismo, de la exposición de motivos no se advierte que se haya evaluado otras posibilidades que no necesariamente impliquen la creación de un tipo penal. En el marco de protección tenemos que la Constitución Política del Perú señala en el título primero de la persona y de la sociedad, capítulo 2 de los derechos sociales y económicos, en sus artículos 23 y 26, se consagra la protección contra las prácticas discriminatorias en el trabajo y que los grupos especialmente protegidos son las madres, los menores de edad y las personas con discapacidad. De acuerdo con la legislación nacional, la Ley 29973 tiene por finalidad establecer en el marco legal la promoción, protección y realización de sus derechos en condiciones de igualdad. Asimismo, el artículo 49.1 establece que las entidades públicas y privadas están obligadas a contratar personas con discapacidad en los porcentajes ya antes mencionados. En relación a la propuesta, el numeral 53.1 del artículo 53 del reglamento de la Ley 29973 dispone infracciones como muy graves el incumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad con multas pecuniarias que oscilan entre 12 y 15 unidades impositivas tributarias. En relación a la propuesta legislativa, si bien se promueve la inclusión laboral de las personas con discapacidad, se plantea a su vez una sanción penal de una conducta la cual se encuentra sancionada administrativamente en el marco de lo establecido por la Ley 29973 y su reglamento. Por otro lado, resulta excesivo sancionar penalmente a los funcionarios públicos y empleadores privados que no cumplan con las cuotas laborales establecidas en la ley.
siendo más bien pertinente que el Estado, en todos sus niveles, adopte medidas en beneficio de la población con discapacidad y garantice el cumplimiento de la norma a efectos que sus condiciones de empleabilidad mejoren. Por lo expuesto, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, de conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda el archivo del presente dictamen recabido en el proyecto de ley 2531-2021 CR. Es todo, señor presidente. Gracias. Palabra, presidente. Si algún congresista desea intervenir, les agradeceré solicitar el uso de la palabra únicamente a través del chat Microsoft Teams. La palabra, presidente. Adelante, colega Huarte. Gracias, señor presidente. Disculpe, coleguita. Siempre he dejado escrito ahí en la plataforma que considere mi asistencia para no interrumpir. Y antes de que inicie, por favor, a ver si el presidente me considera la asistencia, congresista Ramírez. Claro que sí, congresista Ramírez. Adelante, Gracias. por favor, colega Ugarte. Señor presidente, es importante recordar que la ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, nace sobre la base de una iniciativa legislativa ciudadana en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que contó con la participación activa de organizaciones de personas con discapacidad de nuestro país. Es así, señor presidente, que con esta ley se aumentó la cuota laboral en el sector público del 3% al 5% y en el sector privado, para las empresas con más de 50 trabajadores, se aprueba una cuota laboral del 3% para personas con discapacidad. En esa línea, señor presidente, si bien existe esta cuota laboral para nuestros hermanos y hermanas con discapacidad, sabemos que no se viene cumpliendo ni siquiera en las entidades públicas que se supone, ¿no?, supervisan y fiscalizan el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. No dudo de la buena intención de esta iniciativa legislativa, sin embargo, considero que la salida al incumplimiento de esta cuota laboral no debe ser la penalización de los funcionarios, pues la penalización debe ser la última ratio cuando no se puede encontrar otros medios. Además, señor presidente, el sistema de justicia actualmente tiene una excesiva carga procesal y al crear un nuevo tipo penal estaríamos saturándolo más y con ello perjudicando a miles de ciudadanos que tienen procesos por largos años. Entonces, señor presidente, sancionar con pena privativa de libertad el incumplimiento de la cuota laboral no es una solución proporcional y razonable. Tal vez, señor presidente, se deba buscar crear incentivos para que los funcionarios cumplan progresivamente con la cuota laboral. De otro lado, señor presidente, los congresistas, de la mano de las organizaciones de personas con discapacidad, debemos hacer incidencia ante las entidades públicas para exigir que se cumpla la cuota laboral. Por ejemplo, señor presidente, en mi región he venido fiscalizando al gobierno regional de Cusco y a las municipalidades y lo seguiré haciendo con las nuevas autoridades. En ese sentido, señor presidente, mi voto será a favor del archivamiento de este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias a usted, colega. Creo que la congresista Portero levantó la mano. Sí, señor presidente, y por intermedio, es importante, la fiscalización en la cuota. La ley 29973 es una ley rica para las personas con discapacidad. Lamentablemente, la mayoría de los funcionarios, gobierno central, gobierno regional y gobierno municipal, siempre le sacan la trampa, le sacan la vuelta a esta ley. Y si nosotros no fiscalizamos, no se cumple. El ente rector para fiscalizar la cuota laboral es SONAFIL y también CONADIS. La cuota laboral en lo estatal es el 5% y en lo privado el 3%. Y nadie lo cumple porque no se les da la gana. Y también cuando hay convocatorias para nuestras personas con discapacidad, los perfiles son muy altos, como para decir engaña muchachos, y para decir cuando va a la Contraloría o va a la SONAFIL o va al Ministerio de Trabajo, les dicen sí, pues sí, pero no cumplen la cuota.
Y eso es verdaderamente abominable porque las empresas deben de cumplir. Y como dijo la colega Ugarte, no esperar que lo sancionen, porque es un derecho. Y hacer también que del Ministerio de Trabajo, SONAFIL, Contraloría, Defensoría del Pueblo, CONADIS y todos los autores debemos de la mano de nosotros en nuestra función de fiscalizar, ayudar a que se cumpla la cuota y como el Congreso del Bicentenario salir con un rostro humano. Gracias a que ahora usted está como presidente y sabemos que la mayoría de los cerca de 20 congresistas que estamos en esta hermosa comisión tenemos corazón, participamos, vemos la necesidad en nuestras regiones de los más olvidados, de los más vulnerables, de aquellos que pasaron décadas y fueron invisibles en todos sus derechos mancillados, olvidados, y los cuales muchos de ellos han votado por nosotros y por todos los congresistas anteriores, gobernadores, alcaldes, y jamás los utilizaron, pero jamás pelearon por ellos, como nosotros en este Congreso del Bicentenario hemos tenido la correa, los zapatos bien firmes para pelear, como lo hemos peleado en 2 oportunidades, 2 legislaturas, el 1%, y seguiremos siendo la voz de cada uno de ellos. Gracias, presidente, y hay que seguir fiscalizando la cuota, que se cumpla. Gracias. Yo también votaré a favor. Gracias, colega. ¿Algún otro colega que desee intervenir, por favor? El señor presidente había levantado la mano. Adelante, colega. Señor presidente, muy buenas tardes, queridos colegas. Pero muy buenas tardes. Bueno, nosotros somos el ente que vamos a fiscalizar, pero recuerden, colegas, que nosotros no podemos fiscalizar algo que no está aprobado por los diferentes organismos. Le voy a leer. En el artículo 49.1 de la Ley 29.973, Ley General de las Personas con Discapacidad, que señala lo siguiente: las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal. Yo le digo porque nosotros también tenemos empresas, la que habla, empresas chicas, pero ya lo está diciendo que tenemos una proporción no inferior al 5%. Ya, ahora, y los empleadores privados con más de 50 trabajadores, como lo dijo también la colega que me antecedió, en una proporción no inferior al 3%. Sobre ese proyecto de ley, el Ministerio de Trabajo ha emitido opinión de no viable. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, han señalado que el establecimiento de sanciones penales podría tener un potencial impacto negativo respecto a la protección del derecho al empleo de las personas con discapacidad. Asimismo, de la exposición de motivos, no se advierte que hayan evaluado otras posibilidades que no necesariamente impliquen la creación de este tipo penal. En tal sentido, se concuerda con las opiniones remitidas. Aunando a esto, debe considerarse que en el derecho penal se aplica el principio de mínima intervención o de la última ratio, con lo cual, queridos colegas, las sanciones penales deben ser aplicadas de manera residual de última ratio. Por consiguiente, nosotros, en el caso mío, yo estoy a favor de las personas con discapacidad, pero también tenemos que nosotros ampararnos en leyes, ¿entiende?, que puedan sustentar a nosotros, sobre todo en la fiscalización. Por eso hay que tener mucho cuidado, colegas, en lo que uno puede votar. Yo no estoy en contra de la persona, al contrario, yo estoy a favor. Y inclusive en la comisión anterior hemos salido nosotros, hemos hablado con la ministra
el apoyo que le deben de dar a las personas con discapacidad, porque yo también soy una persona con discapacidad, ¿me entiende? Y a veces uno se siente mal cuando lo discriminan, pero le vuelvo a repetir, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que podamos decir, en lo que podamos votar, porque no se trata nomás de decir apoyo o no apoyo, pero las consecuencias después son desastrosas. Entonces, colegas, pensemos bien y meditemos si es que podemos votar esto o no lo podemos votar, o que se lleve todavía como le digo, al Ministerio de Trabajo para que ellos puedan darnos esa puerta libre para que nosotros tengamos ese respaldo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, colega. Si no hay más intervenciones, sometemos a votación nominal. Por favor, señor secretario técnico. Conforme, señor presidente. Congresista Camiche Morante Luis Roberto. A favor. Congresista Saavedra Casternoque Hitler. Congresista Saavedra Casternoque Hitler. Congresista Jáuregui Martínez de Aguayo María de los Milagros. Congresista Jáuregui Martínez de Aguayo María de los Milagros. Señor secretario, Congresista. disculpe que interrumpa. El predictamen que se está votando va en el sentido de a favor o en contra de la no aprobación de este dictamen. O sea, a ver, por favor, explíquenos bien el tema para ver el sentido de la votación, por favor. A ver, colega, le explico. Se está votando para el archivamiento o no del proyecto de ley que se acaba de leer. Archivamiento, listo. Gracias. Por favor, señor secretario técnico. Conforme, presidente. Congresista Alcarraz Agüero Joel Kira. Congresista Alcarraz Agüero Llorel Kira. A favor. Muchas gracias, señora congresista. Congresista Infantes Castañeda Merieliana. A favor del archivamiento. Muchas gracias, congresista. Congresista Olivos Martínez Leslie Vivian. Congresista Olivos Martínez Leslie Vivian. A favor del archivamiento. Muchas gracias, señora congresista. Congresista Ramírez García Tania Estefani. A favor del archivamiento. Muchas gracias, señora congresista. Congresista Chacón Trujillo Nilsa Merli. Congresista Chacón Trujillo Nilsa Merli. Congresista Portalatino Ábalos Kelly Roxana. Congresista Portalatino Ábalos Kelly Roxana. Congresista Portero López Hilda Marleni. A favor del archivamiento. Muchas gracias, señora congresista. Congresista Vázquez Vela Lucinda. A favor. Muchas gracias, señora congresista. Congresista Ugarte Mamani Jacqueline. Congresista Ugarte Mamani Jacqueline Cati. Señor presidente, a través del chat, el congresista Sánchez Palomino Roberto Hedover solicita consignar su voto a favor. Autorizado. Congresista Saavedra Casternoque Hitler. A favor. Muchas gracias, señor congresista. Congresista Jáuregui Martínez de Aguayo, María. Congresista Chacón Trujillo Nilsa Merli. Chacón Trujillo, a favor. Muchas gracias, señor congresista. Señor presidente, a través del chat, la congresista Jáuregui Martínez de Aguayo, María, solicitan que se considere su voto a favor. Autorizado.
Congresista Portalatino Ábalos Kelly Roxana. Congresista Ugarte Mamani Jacqueline Cati. Señor presidente, con 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, ha sido aprobado el dictamen que... Señor presidente, su... muy buenas tardes. Kelly Portalatino, voto a favor y registra mi asistencia. Gracias. Gracias, colega. Se tomó en cuenta su voto. Serían 12 votos a favor, señor presidente, 0 en contra, 0 abstenciones. Gracias, señor secretario. Hasta este punto de la sesión, pido dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Votación, por favor, nominal, señor secretario. Conforme, señor presidente. Congresista Camiche Morante Luis Roberto. A favor. Congresista Saavedra Casternoque Hitler. A favor. Muchas gracias, señor congresista. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo María. Señor presidente, a través del chat, la congresista Jauregui solicita su voto a favor. Autorizado. Congresista Alcarraz Agüero Llorel Quira. A favor. Muchas gracias, señora congresista. Congresista Infantes Castañeda Mary Eliana. A favor. Muchas gracias. Congresista Olivos Martínez Leslie Vivian. A favor. Congresista. Muchas gracias, señora congresista. Congresista Ramírez García Tania Estefani. A favor. Muchas gracias, señora congresista. Congresista Chacón Trujillo Nilsa Merli. Chacón Trujillo, a favor. Muchas gracias, señora congresista. Congresista Portalatino Ábalos Kelly Roxana. A favor. Muchas gracias, señora congresista. Congresista Portero López Hilda Marleni. A favor. Muchas gracias, señora congresista. Congresista Vázquez Vela Lucinda. A favor. Muchas gracias, señora congresista. Congresista Ugarte Mamani Jacqueline Cati. A favor. Muchas gracias, señora congresista. Congresista Sánchez Palomino Roberto Hedberg. Congresista Sánchez Palomino Roberto. Señor presidente, con 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, la dispensa del trámite de aprobación del acta ha sido aprobada. Gracias, señor secretario. Si no hay más intervenciones, señores congresistas, y no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión, siendo las 15:07 del martes 7 de febrero de 2023. Muchas gracias.